Hola a todos. En este video tutorial voy a hacer una descripción de los diferentes scripts que están dispuestos para el desarrollo del prototipo del videojuego que estamos realizando Chip City. Eh, estos scripts están a disposición están para ustedes para que los puedan utilizar. Obviamente estarán dispuestos en plataforma de tal manera que simplemente tengan que descargarlos e integrarlos, pero lo que fundamentalmente tendrán que hacer para que el script funcione es transcribirlos, ya que la disponibilidad estará es a manera de imagen JPG tal cual como la están viendo ustedes. Obviamente una imagen en alta resolución que les va a permitir hacer la transcripción. La idea de hacer este ejercicio de esta forma es que hagamos un acercamiento hacia la escritura de código. Obviamente no vamos a hacer un énfasis en programación, no vamos a adentrarnos en descripción de clases ni de objetos ni nada por el estilo, simplemente es un ejercicio de transcripción de código. La idea de hacerlo de esta manera es simplemente tener un poco de disciplina y de control sobre lo que se escribe y sobre todo de una estricta observación sobre lo que se escribe y de la fuente de la que se escribe para que no tengamos errores a nivel de código. Generalmente cuando se está aprendiendo a programar, los errores más comunes son simplemente de sintaxis, el punto y coma que no se colocó donde debía ser o que no se cierra con un corchete, en fin, son errores que son mínimos, me refiero a que no son tan complejos de arreglar, pero que sí pueden implicar que el videojuego simplemente no compile. Entonces, en este sentido, eh, pues quiero hacer el ejercicio de esta manera. Voy a empezar a describir el script de Camera Smooth Follow. Es un script basado en el script original de Unity o uno de los scripts originales de Unity, que simplemente es un script que colocado en la cámara, integrado a la cámara, le va a permitir a la cámara seguir al personaje. Este seguimiento que hace a través de script define fundamentalmente dos cosas, y es que determina un vector de posición y define una altura y distancia. Ahora, el seguimiento del personaje, que haciéndolo a partir de la determinación del vector de posición y definiendo una altura y distancia, también implica un tiempo de reposicionamiento, es decir, cuando el personaje gira, pues va a llegar a un punto en el que ya la cámara no va a estar detrás del personaje siguiéndolo, sino que de pronto va a estar de costado. Entonces ese tiempo de reposicionamiento es qué tan rápido la cámara vuelve a estar detrás del personaje. Eso obviamente vamos a ejemplificarlo en el momento en el que estemos a partir de el video tutorial pertinente explicando esta integración. Bien, ahora el siguiente script que tiene que ver con los scripts aplicados a la cámara se llama Simple Pixelizer. Mm, este script también es un script hecho por terceros, y este script lo que pretende es pixelar el videojuego. A través de cámara renderiza, por decirlo de alguna manera, renderiza el juego con una apariencia de pixel, de arte de pixel. Obviamente el funcionamiento es que renderiza lo visto por cámara a partir de la pixelización de gráficos después del render, es decir, fracciones de segundo después que el motor de juegos renderiza el gráfico como tal. El script lo que hace es pixelizar esa imagen que se está renderizando. Obviamente esta acción es prácticamente en fracciones de segundo, por lo tanto es casi no se puede percibir el efecto como tal. Me refiero a la transición entre la imagen real y la pixelización, no se percibe. Bien, el script de Game Manager lo que pretende es administrar todo lo que se va a mostrar por interfaz gráfica de usuario. Es decir, simplemente su funcionamiento es eh, determinar unos objetos de texto que se van a ver por la interfaz gráfica de usuario,
y que nos van a mostrar el puntaje, que nos van a mostrar el nivel de vida, que nos va a mostrar otra serie de datos, y lo que administra es la forma como van a ser alimentados estos objetos de texto. Entonces lo que haría este script es conectarse con, por ejemplo, el script de vida del personaje, y cuando el personaje es atacado, entonces va a perder una vida, y al perder ese script de vida le va a comunicar a este script que el personaje ha perdido una vida, e inmediatamente después lo va a mostrar en un objeto de texto a través de la interfaz, y es cuando el usuario va a ver, por ejemplo, qué vidas pasa de tener 3 a tener 2. Entonces este es el manejo fundamental de este script como tal. Los scripts de vida y puntaje. Estos son scripts que se colocan específicamente al personaje en cuestión o al ítem en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Lives Gold o Lives Healed, esos son scripts que se le colocan a los ítems. El script de Lives Player se le coloca al personaje principal, de Lives Enemy se le colocaría tanto al robot guardián como a la torreta, y he creado un script también que se llama Lives Enemy with Spawn, y es que este script lo que haría, a diferencia de los otros dos anteriores, los de Live Player, o perdón, los Lives Enemy, es que el de Lives Enemy, cuando el enemigo es golpeado por un objeto que se denomina bala player, es decir, la bala que dispara al jugador, entonces el, el enemigo se destruye, sale de escena. Por el contrario, este de Lives Enemy with Respawn lo que haría es que vuelve, o mejor, hace que el objeto, el enemigo, cuando sea impactado por la bala del jugador, retorne a una posición inicial a la cual empezó el movimiento de persecución del personaje, o simplemente una posición alejada de cámara para que parezca que en efecto el objeto ha sido destruido. Ahora, la idea es que esto es un diseño lógico, pero que no tiene que ver con la funcionalidad o con el hecho mismo de destruir el personaje. Es simplemente para no tener que sacarlo de escena y que haya una reinstanciación del mismo enemigo, sino que simplemente salga de escena y retome otra vez su persecución. Y obviamente en la interfaz va a aparecer que se ha aumentado el puntaje por haber destruido un personaje. Entonces, obviamente a nivel de lógica es una cosa lo que se estaría haciendo, pero el jugador estaría observando otra cosa completamente diferente. Obviamente simplemente es una forma de optimizar un poco el proceso. Entonces, cualquiera de los dos podría llegar a ser viable, simplemente dependiendo del esquema de diseño que ustedes le brinden, pues van a poder utilizar un script uno u otro. Obviamente a través de video tutorial vamos a hacer un ejemplo de cómo sería este funcionamiento. En el caso de Lives Healed y Lives Gold, son scripts que se le van a colocar respectivamente a los ítems de vida, es decir, el ítem en el cual el player cuando lo toque entonces va a sumarle una vida, y el Lives Gold es el que equivale a la fuente de energía, es decir, vendría siendo la batería que cuando yo lo toque como personaje entonces me va a dar un cierto nivel de energía, y tendría que tocar una cierta cantidad de baterías hasta que me dé el puntaje necesario para poder ir al portal y salir de prisión. Tenemos un script de interfaz de inicio. En este caso, digamos que estos scripts de interfaz de inicio tienen una función fundamental, y es simplemente abrir un nivel. La diferencia, por ejemplo, en el primero, que se llama Button GUI Texture, este genera una interacción a partir del clic sobre botones de la interfaz. Entonces este script permite que a través de visualmente yo pueda colocar unos botones en la interfaz que cuando se accionen pues van a tener una diferente apariencia para que parezca que se han oprimido, y en efecto me van a llevar a la apertura de un determinado nivel cuando yo haga clic. En el segundo script, Level Start, este es un script que permitiría después de un cierto tiempo que
se abra automáticamente un nivel, una escena. En este caso se utiliza una función que nos permite, digamos que darle al sistema un rango de tiempo para que ejecute la acción a la que se hace referencia. Entonces, de esta forma podemos esperar 3, 10, 20 segundos para que se ejecute esta acción de abrir otro nivel. El script de personaje, en este caso Player Controller, es un script bastante extenso. Vamos a explicarlo lo más claramente. En primera instancia, en este costado tenemos la definición de las variables que determinan la velocidad y vectores de movimiento. Entonces, qué tan rápido va a transitar, qué tan rápido va a saltar o qué tan amplio va a ser el rango de salto. Hay una serie de variables privadas que no están accesibles para el usuario a través del inspector, pero pues que realmente se han dejado privadas porque van a interactuar es con aquellas que va a poder controlar, o sea, las variables públicas. Tenemos acá una función constructora, es una función creada por el usuario en donde lo que estaríamos determinando nosotros en este caso es el vector de dirección que sea dependiente del vector de la cámara, es decir, que siempre el movimiento del personaje esté restringido a la posición en la cual se encuentra la cámara. Siempre va a estar visible o siempre lo va a ver desde un determinado ángulo. Y una vez digamos se genera esa posición de la cámara, pues va a empezar a restringir otros aspectos como el movimiento como tal propiamente dicho. Tenemos acá esta función. Esta función se inicia antes que se ejecuta el juego como tal. Entonces, lo que primero va a determinar esta función es específicamente cuál es la posición y cuál es la dirección a la cual está enfocándose el personaje en el momento en el que se inicia el juego. Y a partir de esta información empieza a determinar su relación con la cámara y empieza a determinar cuál es la suavidad, por ejemplo, en este caso va a empezar a determinar la suavidad en la cual se mueve, en la cual gira y va y cambia de dirección. Tenemos en esta otra parte una función update o de actualización que como vemos aquí primero está delimitando la función constructora que vimos en la pantalla anterior, y en este caso estaría involucrando condicionales respecto a la condición en la cual se encuentra el personaje con respecto al piso. Me explico. Si el personaje está saltando o no está saltando. Si el personaje, por ejemplo, está tocando el piso, significa que no está saltando, obviamente. Esta aclaración, que parece redundante y obvia en términos de lógica de programación, es necesario hacerlo de esta manera, porque la lógica de programación no funciona a partir de obviedades, sino que debe ser lo más racional posible, entonces lo más estricto y riguroso posible. En este caso, si el personaje como tal está tocando el piso, significa que puede caminar, más significa que no se le puede aplicar una velocidad de salto porque está tocando el piso. Ahora, cuando en el momento exacto en el que el personaje deja de tocar el piso, en ese momento es implícito el hecho de estar saltando, por lo tanto se le imprime una velocidad vertical. En este caso, por ejemplo, si él puede saltar y aparte de eso se oprime el botón de salto, en efecto la velocidad vertical va a ser igual a la velocidad de salto. Entonces va a poder saltar. Aquí lo que estamos determinando, por lo tanto, es la manera como se va a comportar en términos de movimiento y de salto, y en específico aquí lo que estaríamos viendo acá es de qué manera este script se conecta con lo que habíamos denominado anteriormente como el Character Controller, que es un componente propio de Unity que se le integra a un personaje que se necesita controlar de una u otra manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se estaría definiendo es un espacio de colisión en la parte inferior
del personaje, y que va a tener, si va a colisionar pues con algo, en este caso el piso, pues va a tener un determinado comportamiento. Esta parte que define la colisión con la parte, con el piso, con la parte inferior del personaje, es lo que determinaría si en efecto el personaje está tocando o no, o si está saltando o no. Bien, una vez se ejecuta esto, pues entraríamos nosotros a hacer activas, por decirlo de alguna manera, estas funciones constructoras. Simplemente que cuando se cumplan las condiciones que están acá, pues se van a cumplir estas que vemos aquí. Tenemos el script de shootPlayer. Este script está diseñado para que nuestro personaje pueda disparar balas. Y lo va a disparar en función de dos cosas. Una es oprimiendo el botón de disparo, y la otra es que manteniéndose el botón oprimido, pues va a haber una cadencia de disparo que yo puedo aumentar o disminuir. Puedo mantener el botón oprimido, pero que manteniéndolo oprimido dispare cada medio segundo, o cada tercio de segundo, o cada 2 segundos, como se quiera. Eso por un lado. Por otro lado, la bala como tal es un objeto rígido, porque para poderlo hacer de esta manera se necesita que el objeto tenga el componente de rigidbody, y teniendo el componente de rigidbody, yo puedo adicionarle fuerza, es decir, puedo hacer que la inercia actúe sobre el objeto para que se desplace a través del espacio y llegue a un punto efectivo y después caiga si obviamente la gravedad está activa. En esencia lo que funciona es instanciando la bala, es decir, tengo un objeto original que se repite varias veces. Cada vez que yo disparo se repite la bala, sale disparada, luego nuevamente se repite, sale disparada. Ese es el funcionamiento que tiene la bala, este script de disparo en este caso. El script de Enemy AI es un script de inteligencia artificial que en una primera instancia lo que hace es determinar en qué posición se encuentra el enemigo, primero que todo. Dos, busca un objeto, en este caso el personaje, que tenga como nombre player o tag player, y cuando lo detecte, pues a partir de determinar qué posición está el enemigo y dónde se encuentra el personaje, va a describir un vector de distancia, va a determinar a qué distancia se encuentra el personaje, y a partir de ahí dibuja una línea desde su posición hasta donde está el personaje, y a partir de esa línea pues va a determinar a qué distancia se encuentra y va a empezar a ejecutar tareas a partir de esa distancia. Por ejemplo, va a llegar un punto en el que simplemente esté patrullando, pues que no es, en este script no estaría implícito esa acción de patrullar, pero es la mecánica general del personaje. Y si establece una acción de patrullaje, luego detección, persecución y ataque. Entonces la detección la realiza a partir de este primer esquema, cuando determina el vector de distancia, y esta distancia, que va a tener un valor, pues va a tener digamos así que una condición, que por ejemplo en este caso, si la distancia es menor o igual a la máxima distancia, entonces va a poder disparar. Ahora, aquí también lo que hemos dejado es que debe haber un rango entre la posición del enemigo con respecto al personaje, de tal forma que pueda ir en su persecución. Digamos que si está en un rango de 20, pues no lo perseguiría, pero si ya está en un rango de 15, o sea, más cerca, ahí sí va a salir a su encuentro. Y cuando esté en un rango de 10, le va a disparar. Entonces, eso es más o menos como se escribiría este script. Una vez en este caso el personaje está a una cierta distancia para poder disparar, entonces se va a ejecutar esta función que se encuentra aquí descrita, y es simplemente instanciar una bala en un punto de disparo. Eso es lo que haría fundamentalmente, y con la misma similitud con el script anterior, lo haría en una cadencia que está determinada aquí por time.time mayor a next bolt fire. Este esquema es el que determina la cadencia de disparo en la que se va a realizar como tal el ataque. Tenemos este script de turret AI. Aquí la diferencia es que el personaje, el tanque, no va a salir al encuentro del jugador, simplemente lo va a detectar, va a rotar hacia él, y cuando esté en un cierto rango le va a disparar. Entonces la diferencia es que
en este caso este script se le coloca al cañón. Más adelante vamos a ver este fenómeno. Cuando estábamos haciendo el setup del tanque, fue evidente que el tanque estaba compuesto por dos partes, la base con rueditas y el cañón. Entonces este script se le coloca al cañón para que solamente sea el cañón el que gire hacia el personaje, y cuando esté a cierta posición pues va a disparar, porque la base es la que se mueve de una forma lineal como habíamos definido anteriormente. El script de disparo 2A, aquí lo he definido como disparo 2A porque pues en la primera versión, que es la versión 1A, se había establecido una cadencia de disparo, pero la manera como se estaba, como diseñé el script, realmente no estaba funcionando muy bien, así que lo dejé como estaba originalmente y decidí diseñar un segundo script que en este caso pues es un poco más funcional. Este es un script de disparo automático, es decir, se le puede colocar a cualquier objeto, si definiendo el punto de disparo y la bala que se va a disparar, simplemente el objeto va a disparar todo lo que quiera, solamente que pues en este caso, como pueden observar, está delimitado también por una posición en la cual se encuentra el objeto que tiene el script con respecto a la posición del jugador, determina una distancia entre el uno y el otro y cuando está en cierto rango dispara. Entonces este script se utilizaría en el caso de utilizar en el caso de que los personajes enemigos su movimiento esté siendo utilizado con otro tipo de script, que en este caso serían los dos tipos de plugins que más adelante explicaré cuando esté haciendo la integración con los personajes. Entonces este script sería solamente de disparo en el momento en el que el movimiento del enemigo esté siendo utilizado, se esté generando de otra forma. Entonces este script solamente es para disparar. Tenemos el script de mover bala. Este script está diseñado a raíz de que la instanciación en estos scripts donde aparece, donde que se aplican a partir de la función fire, en esta línea de código yo simplemente estoy diciendo que me haga una instancia o me haga una copia de la bala original en una posición y en una rotación determinada, pero realmente aquí yo no estoy adicionando fuerza a la bala ni le estoy diciendo hacia dónde tiene que salir, en qué dirección tiene que salir dirigida, y esa acción la puedo ejecutar a través del script mover bala. Aquí vemos que este script se le coloca la bala y simplemente le adiciona una velocidad al componente Rigibody, y es una velocidad que simplemente es un vector de movimiento hacia adelante, obviamente hacia el eje Z de la bala propiamente. Tenemos como script misceláneos el script de saltar trigger, por ejemplo, y viene precisamente de la definición que se le empezó a dar a los al script de mover bala. El script de saltar trigger lo que permite es que el personaje que esté, el robot guardián, cuando se esté moviendo en el escenario, va a llegar a un punto en el que si la bala no alcanza, por la posición en la que se encuentra, no alcanzaría a chocar porque está muy abajo o muy arriba, entonces no alcanzaría a chocar de pronto con el personaje sino con las paredes. Entonces este script de saltar trigger se le coloca al objeto para que el objeto, cuando esté persiguiendo al personaje, pueda saltar, y al saltar pues va a caer en el área, en la zona más alta o más baja, obviamente en este caso sería más alta, en la que se encuentra el personaje. La manera en la que se hace es que en el momento en el que el personaje enemigo entra a un espacio que tiene un determinado nombre, como por ejemplo aquí dice plataforma o piso falso, entonces si está en un objeto o en el otro va a generar un movimiento en el eje Y
que tiene una cierta equivalencia. Entonces, en el caso de las plataformas sería un impulso de 8, como está aquí en esta variable, y en el caso del piso falso, es decir, el piso sobre el cual se pone el escenario, sería multiplicado por 3 porque va a ser mucho más bajo, entonces el salto tiene que ser más alto. Entonces, teniendo en cuenta que la dificultad de poder disparar hacia el personaje en estas circunstancias se ha definido de esta manera este script de saltar trigger. Tenemos el script de spin. Este script de spin lo que permitiría es simplemente hacer que los objetos giren sobre sí mismos, está específicamente sobre el eje Y. Obviamente se puede colocar sobre cualquier eje, en este caso está 0, tilt angle por time.delta time, 0, es decir, la acción se está ejecutando sobre el eje Y. Entonces, en este sentido, pues el giro va a ser sobre ese eje, entonces se le coloca el ítem para que rote indefinidamente. Y tenemos como último script en este caso el script de checkpoint. Este script de checkpoint se le colocaría a un objeto invisible para que cuando el jugador entre en ese objeto o lo roce o lo toque, entonces va a determinar en qué posición va a reaparecer en el caso de que el personaje sea destruido o sea herido o sea aniquilado por completo. Entonces simplemente lo va a devolver a una posición anterior. Obviamente en este caso he dejado este script aunque no resulta muy funcional porque como no es un juego de plataformas, no es un juego lineal en cuanto al movimiento, realmente no va a ser tan necesario porque prácticamente la mecánica de videojuego está más diseñada en función de una exploración de escenario que de un seguimiento de unas plataformas. Bien, espero que este video tutorial haya sido de gran utilidad. Muchas gracias y que estén bien.